Sea cual sea la fuente primaria que utilicemos para generar nuestra energía eléctrica, vamos a tener que acabar volcando esa energía en una subestación para enlazarla con la red de transporte. Así que vamos a ver en este vídeo cuáles son los elementos que componen una subestación eléctrica. Como idea general, los tipos de elementos que tenemos en una subestación eléctrica son tres. Por un lado tenemos el o los transformadores, por otro lado tenemos la aparamenta, que nos va a servir para cortar y para interrumpir y para establecer el paso de la corriente. Y por último vamos a tener los elementos de medida, que van a hacer dos funciones. Por un lado, conocer los principales valores de voltaje y de intensidad, y además nos van a servir para alimentar los elementos de protección. Primer elemento que tenemos, el más grande, más caro, es el transformador. Ese transformador es uno de los responsables de que utilicemos corriente alterna, porque en corriente alterna nos es muy fácil cambiar los niveles de tensión. Generaremos a lo que le venga bien al generador, pero después, para transportarlo y para disminuir esas pérdidas, teniendo en cuenta que las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la intensidad, vamos a tener que subir la tensión para bajar la intensidad. Producto voltaje por intensidad se mantendrá, esa es la potencia que nosotros metemos a través de nuestra central eléctrica, pero transportamos a niveles de tensión muy altos para minimizar esas pérdidas. ¿Y cuáles son los elementos que componen un transformador? El principal, por supuesto, son los bobinados del circuito primario y los bobinados del circuito secundario. Los bobinados del circuito primario hoy en día pues, son tres, uno por cada fase, y los bobinados del circuito secundario también son tres, uno por cada fase. Vamos a entender que se trata de una subestación elevadora, es decir, que recibe tensión y va a incrementarlo. Por tanto, el bobinado primario va a estar conectado a la central eléctrica y el bobinado secundario va a ser el que va a estar conectado a la red eléctrica. Bobinado primario y secundario son concéntricos y por en medio de ellos pasa el núcleo. El segundo elemento importante del transformador va a ser la refrigeración del transformador. El transformador es una máquina excelente, es una máquina que transforma la energía que le viene por el primario en un 99% en energía en el secundario, pero el problema está en el 1% que no transforma, que se queda allí en forma de calor. Ese calor tendremos que evacuarlo, porque si no empezará a calentarse los bobinados y terminarán destruyendo el transformador. Tenemos varias formas de refrigeración, pero la más habitual en una subestación eléctrica es refrigerar los bobinados con aceite. El aceite refrigerante enfriará esos bobinados y después tendrá que perder su calor en un radiador, en unos elementos que tienen gran superficie y que intercambian el calor del aceite con el ambiente externo. Para facilitar el intercambio, a veces los transformadores cuentan con ventiladores, de manera que la refrigeración es forzada. Siguiente elemento interesante que tenemos es el depósito de expansión. El aceite no ocupa lo mismo cuando está caliente o cuando está frío, así que en algún sitio, por algún sitio, tiene que poder expandirse. Si no pudiera expandirse, pues lo que haría el transformador sería reventar. Así que tenemos un depósito en la parte superior, un depósito que está inundado en condiciones normales como hasta la mitad de aceite, y cuando el aceite está frío se queda como en la parte más baja. Entonces está moviéndose entre dos niveles, nivel correspondiente a aceite frío, nivel correspondiente a aceite caliente. Pero claro, con esos cambios de volumen, ¿qué es lo que va a ocurrir con el aire que hay justo encima? Pues que cuando se esté dilatando el aire tiene que ser expulsado, y cuando se esté contrayendo porque se esté enfriando, tiene que, para equilibrar presiones con el ambiente, tiene que absorber aire, y ese aire pues tiene humedad. Para eliminar esa humedad, los transformadores van equipados con un dispositivo, con un elemento un absorbente de esta humedad en base a sílica gel. Cambia de color dependiendo de si ya está saturado o no está saturado. Lo que pasa es que ese color no está normalizado.
Entonces, dependiendo de qué transformador, cambia entre un color y otro, dependiendo del sílica gel que utilice. Además de otros elementos mecánicos, para permitir sacar y meter el transformador, como las ruedas, o elementos que permiten el llenado y el vaciado del aceite, la mayor parte de los transformadores van equipados con un dispositivo que permite incrementar o decrementar el número de espiras del primario y por tanto tienen la posibilidad de cambiar la relación de transformación. Al elemento que nos permite cambiar el número de espiras se le llama cambiador de tomas. Tenemos ahora una serie de elementos mecánicos que son simplemente para permitir la entrada y salida del transformador. Y también tenemos elementos que nos permiten vaciar y llenar de aceite el transformador. Pero lo último que tenemos en el transformador ya son elementos de medida. ¿Qué queremos medir? Por un lado queremos medir variables eléctricas, especialmente la intensidad. Así que muchos transformadores van equipados con un transformador de intensidad que nos permiten saber cuál es la intensidad de corriente que está saliendo, especialmente por el secundario. Quizá la medida más importante de un transformador sean las temperaturas. Nos interesa saber la temperatura del aceite y nos interesa saber también las temperaturas de los bobinados. La presión en el tanque de expansión en ocasiones también se mide y en muchas ocasiones el transformador va equipado con un dispositivo que nos permite saber si se están formando puntos calientes y burbujas que estén subiendo hacia el tanque de expansión. A ese dispositivo se le llama interruptor Buchholz. Salimos del transformador y ¿qué es lo primero que nos vamos a encontrar? Habitualmente nos vamos a encontrar un varistor o autoválvula, que lo que va a permitir es que si cayera un rayo dentro de la subestación, ese rayo se derivaría directamente a tierra, de manera que no afectara al transformador. Esta autoválvula se pone muy cerca del transformador en cada una de las tres fases. Salimos y nos encontramos habitualmente un seccionador. Un seccionador lo que nos permite es cortar la corriente, pero con corte visible, de manera que nosotros podamos ver que efectivamente no hay paso de corriente. A diferencia de los interruptores, de los que ahora hablaremos, el seccionador tiene dos características. La primera es que permite ver que está abierto. La segunda es que no se puede operar en carga, porque no tiene posibilidad de extinguir el arco que se puede formar. Entonces tenemos que estar seguros de que no hay paso de corriente antes de abrir o cerrar el seccionador. Así que podríamos considerar que un seccionador es el monumento a la desconfianza, porque lo que tiene que darle es confianza al técnico que está interviniendo en la parte protegida por el seccionador, para que él sepa que por allí no se puede establecer paso de corriente porque él está viendo que el cable está interrumpido. Y nos vamos ahora al interruptor. El interruptor es un elemento que tiene como característica principal que puede efectuar el corte y el restablecimiento de la tensión. Pero claro, tiene un problema, y es que como puede cortar y establecer el paso de corriente, y puede abrir, por ejemplo, un circuito que está en ese momento con un defecto, pues se va a formar siempre un arco. Ese arco eléctrico es muy destructivo, es muy energético, así que necesitamos extinguir ese arco, que no se forme, y si se forma, que podamos extinguirlo fácilmente. Y para eso, dentro del interruptor hay diferentes fluidos que permiten que no se forme este arco o que se extinga muy rápidamente. Y entonces tenemos diferentes tecnologías. Tenemos la tecnología más antigua, que era aceite, sumergir los contactos en aceite, de manera que el arco le cueste mucho trabajo ionizar ese aceite. Segunda tecnología es la de hexafluoruro de azufre, que se ha utilizado durante mucho tiempo, porque ese gas no se ioniza con facilidad y una vez que se ioniza se vuelve a reconvertir de nuevo en SF6. Y los más modernos lo que utilizan es directamente no meterle nada, es decir, vacío, porque en el ambiente de vacío no se pueden establecer los caminos iónicos necesarios para establecer el paso de corriente y establecer ese arco. Pero con el fluido en el interruptor no es suficiente, sino que además
lo que tenemos que hacer es que ese cierre o apertura del circuito se haga muy rápidamente. Por tanto, lo que van equipados es con un muelle que está cargado y que simplemente en el momento justo de establecer la conexión o de interrumpirla, se libera la fuerza almacenada en un muelle. ¿Cómo distinguiríamos muy bien un interruptor? Porque si vemos tiene dos cables, uno de entrada y de salida, y otro de salida, pero los dos cables están separados entre sí, y están separados entre sí para que no se pueda establecer un arco entre los dos cables cuando la entrada y la salida están en una diferente tensión, a 0 y a la tensión nominal. Así que ya vemos que si el seccionador es muy fácil verlo porque tiene que permitir el corte visible, el interruptor también es fácil saber cuál es porque tiene dos cables, uno de entrada y uno de salida, a diferente altura. Continuamos, nos encontramos pues, más seccionadores, nos encontramos barras, embarrados o cables que van a actuar como colectores, es decir, van a actuar sumando la energía que llega de diferentes interruptores para ponerlas, conectarlas entre sí y ponerlas al mismo nivel. Volvemos a encontrar varistores, es decir, autoválvulas, que van a convertirse en conductoras cuando reciban una descarga eléctrica tipo rayo. Es decir, esos varistores, como hemos dicho, como los que hay instalados cerca del transformador, lo que tienen que hacer es, son aislantes con respecto a tierra, pero cuando el nivel de tensión supera cierto límite, se vuelven totalmente conductores y derivan esa tensión a tierra, evitando daños en la instalación. Pues ahora nos quedan tan solo los elementos de medida, que son dos, los que miden la intensidad y los que miden el voltaje, los transformadores de intensidad y los transformadores de voltaje. Obviamente tienen que estar instalados, tienen que permitir mediciones online, porque ir allí con un aparatito a medir allí pues no es seguro. Entonces necesitamos tener en diferentes puntos transformadores de intensidad y transformadores de tensión. ¿Y cómo los vamos a distinguir? Pues muy bien, porque el transformador de tensión tiene un solo cable, porque lo que está midiendo es la tensión de ese cable con respecto a tierra. Y en cambio los transformadores de intensidad tienen una entrada y una salida, es un cable y arrollado pues tiene un transformador, con lo cual lo que va a ocurrir básicamente es que el cable que no está interrumpido pues tiene que inducir una corriente en ese transformador. Así que reconoceremos muy bien, además de por una forma curiosa que suelen tener los transformadores de intensidad, porque tiene dos cables, uno de entrada y uno de salida, pero a diferencia del interruptor, lo tiene situado en la misma línea, están situados a la misma altura y podría haber un arco si estuvieran a diferente tensión, pero como no pueden estar a diferente tensión porque es un cable continuo, pues reconoceremos muy bien estos transformadores de intensidad o TIs. Último elemento que vemos en la subestación, el pórtico. En el pórtico vemos cómo los cables, digamos, generan o están tensos con respecto a la posición. Ahí es donde llega la red eléctrica y vemos que los cables tienen que estar separados de ese pórtico para evitar que existan arcos entre el cable y el pórtico. Así que se utilizan unos elementos denominados aisladores para separar, o separadores, para separar el cable de la estructura metálica. Pues hemos visto en este vídeo cuáles son todos los elementos que componen una subestación eléctrica.